La Convención Americana de Derechos Humanos ha cumplido 53 años. Y si bien es cierto, hace más de medio siglo no había ni el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y menos del derecho procesal constitucional como lo entendemos hoy, hay algunos mandatos dentro de sus 82 artículos que aún se mantienen vigentes, sobre todo en los países latinoamericanos que atravesamos una serie de problemas a nivel de los estratos del poder y que, claro, se reflejan luego en la vulneración de los derechos fundamentales. Si bien es cierto, la idea inicial era que esta convención, conforme se vaya suscribiendo, se fuera, digamos, yendo en retirada la vulneración de los derechos hacia la ciudadanía, eso no ha ocurrido. Lo que más bien se ha dado es una mudanza, es decir, seguramente ya no tenemos las desapariciones forzadas, al menos en el número que se daban en las imperantes dictaduras latinoamericanas de los 70 y de los 80. Pero sí, por ejemplo, se siguen dando la violación de los llamados derechos de justicia. Esto es, que no solamente están en las adyacencias de un Estado de Derecho, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino también muchas veces los propios órganos jurisdiccionales. Y dentro de aquellos mandatos de estándares de protección aparece uno que con nitidez se mantiene no solamente vigente, sino revitalizado, fortalecido, vigorizado hasta el día de hoy, y ese es el amparo. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados y quiero hacerle una nueva entrega, presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, el amparo latinoamericano. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, creo que estamos en condiciones de hablar de un amparo latinoamericano si somos capaces, en primer lugar, de desentrañar, de decodificar lo que señala la Convención Americana de Derechos Humanos con respecto a la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, nos parece que un primer momento es, antes de llegar a la Convención, antes de poder aterrizar en un amparo latinoamericano, que es lo que queremos demostrar en estos minutos, primero es advertir que hay la presencia de una suerte de amparo universal. Esto es, cuando todavía Europa y Japón estaban humeantes tras la Segunda Guerra Mundial, hacia 1948 se va a firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde aparece, si se quiere ustedes, la raíz más profunda de un amparo transnacional. Reza así el artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Parece increíble cómo hacia 1948 era posible que ya se advirtiera esta necesidad, como que se tenía conciencia que los denominados procesos ordinarios no alcanzaban. Y es por ello que luego la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 25, inciso primero, establece lo que nosotros hemos denominado el amparo convencional. De tal manera que el denominado amparo convencional, en su normativa, señala expresamente lo siguiente: mucha atención a los cambios de color, mucha atención al color granate que hemos distinguido, porque es allí donde van a aparecer las tres directivas que nos van a servir para medir los estándares de un verdadero y auténtico amparo latinoamericano. Reza así: artículo 25, protección judicial, inciso primero. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que él ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o por la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales. De tal manera que acá es donde normativamente vamos a encontrar
¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la delimitación? ¿Cuáles son las fronteras que debemos alcanzar todos los países que hemos ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos? Y es que a partir de este artículo, esto llevó una serie de interrogantes, de inquietudes, de preguntas que terminó con una opinión consultiva. De tal manera que si este artículo 25º, inciso primero, establece el amparo convencional de una manera normativa, esta opinión consultiva va a establecer el amparo convencional ya de una forma interpretativa. Opinión consultiva 8 del año 87, del 30 de enero de 1987, fundamento 32. El texto citado es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los estados parte y por la Convención, puesto que todos los derechos son susceptibles de amparo. Lo son también los que están señalados de manera expresa por el artículo 27º, inciso segundo, como no susceptibles de suspensión en situaciones de emergencia. Fundamento 34. Si se examinan conjuntamente los dos procedimientos, amparo y habeas corpus, puede afirmarse que el amparo es el género y el habeas corpus uno de sus aspectos específicos. De tal manera que de estos dos fundamentos de la opinión consultiva número 8 se puede desglosar tres cosas que son fundamentales. La primera, que para la Convención y efectivamente para la Corte al interpretar no es un proceso ordinario, tiene que ser un proceso especial, por eso habla de un recurso sencillo, rápido o cualquier otro efectivo, que evidentemente va a señalar el amparo. En segundo lugar, que para la Corte no es que existan, como en muchos países, por un lado el amparo y por otro lado el habeas corpus, no. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la gran garantía constitucional, digamos, la gran protección, el gran escudo que va a proteger a los ciudadanos de todo el sistema americano de derechos humanos, lo constituye el amparo. De tal manera que el habeas corpus viene a ser una suerte de amparo específico para la libertad, como el habeas data, que viene a ser una suerte de amparo específico para proteger el derecho a la información. No solamente a la información privada, sino la información que uno requiera de manera pública. De tal forma que a partir de acá ya tenemos delimitado, tanto normativa como interpretativamente, cuál es el estándar del amparo latinoamericano. Para un mejor entendimiento, dividiremos en tres estándares según vayamos desglosando ese artículo 25º, inciso primero, a la luz de lo interpretado en la opinión consultiva. De tal manera que comenzamos. El amparo latinoamericano, estándar número 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. De tal manera que lo que se viene a señalar acá es la necesidad de que debe ser una tutela extraordinaria, una tutela de urgencia. Es decir, no es que solamente importe un conflicto intersubjetivo de intereses, una pretensión insatisfecha, un bien jurídico lesionado. No es suficiente, sino que además de ello debe ser un procedimiento rápido, sencillo. Entonces estamos ante una tutela jurisdiccional excepcional, una tutela jurisdiccional de urgencia, aquella que se caracteriza por los plazos cortos, por la ausencia de audiencias y definitivamente, si hay plazos cortos y no hay inmediación, que finalmente la decisión sea una suerte de decisión de probabilidad. Entonces, cuando aterrizamos a esta tutela jurisdiccional ordinaria, principalmente hay de tres tipos. Primero, la tutela judicial extraordinaria asegurativa.
la que está representada por las medidas cautelares, que tiene como propósito que la sentencia en su ejecución no sea inútil, no sea insulsa. La segunda, que viene a ser, si quieren ustedes, la tutela jurisdiccional de urgencia anticipativa, viene a ser la denominada sentencia anticipada, que se da fundamentalmente en tema de menores, en tema de familia, para tratar de evitar que se dé un daño irreparable si esperamos ante la sentencia. Efectivamente, ninguno de ellos, ni las medidas cautelares ni la sentencia anticipada constituyen procesos. Son procedimientos al interior de un proceso. Y el tercer elemento, la tercera tipología de tutela jurisdiccional extraordinaria viene a ser la satisfactiva, es decir, que sea urgente y que satisfaga plenamente la pretensión. Este es el único caso en que hablamos de proceso. Ese proceso viene a ser el amparo. Por lo tanto, viene a ser la gran garantía, no solamente constitucional, sino también convencional. Segundo estándar, siempre desglosando el artículo 25º, inciso primero. Esta parte nos parece fundamental. Que el ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención. Nos parece que aquí podemos desglosar la explicación en dos partes. La primera de ellas cuando habla la vulneración de sus derechos. Queda claro que la vulneración puede venir por parte del Estado, generalmente es así, pero también se da por parte de particulares. Esto tiene que ver con la evolución misma del amparo con respecto a su eficacia no solo vertical, la que se tiene con respecto al Estado, sino también la horizontal, aquella que se tiene con respecto a los particulares, ¿no? Lo que los alemanes denominaron el Drittwirkung. Y cuando habla de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, en la ley o en la Convención, se está refiriendo a todos. Se está refiriendo, por un lado, a los denominados derechos fundamentales explícitos, aquellos que aparecen con nomen juris, con nombre propio, aparecen taxativamente. También se refiere a los derechos fundamentales implícitos, aquellos que sin estar de manera taxativa nacen de los explícitos, o como una derivación de ellos, o si se quiere, como parte del contenido de un derecho continente. Y también los denominados derechos fundamentales nuevos, que no se mantienen en esa calidad, sino que con el transcurso del tiempo, más tarde son positivizados, dejan la categoría de nuevos y pasan a ser más bien derechos fundamentales explícitos. El ejemplo más nítido es el derecho a la verdad, que viene de un origen jurisprudencial, primero a nivel convencional y luego a nivel constitucional. En el Código Procesal Constitucional del año 2021, el peruano, ya se le ha reconocido de manera explícita, dejando la categoría de derecho fundamental nuevo. Otro derecho que ha aparecido, pero que aún no ha sido positivizado, es el derecho al olvido digital, ¿no? Es el derecho a borrar toda aquella contaminación, todo aquel veneno, muchas veces contenido en las redes sociales de una manera inexacta. Pero al no ser todavía reconocido, sigue siendo un derecho fundamental nuevo. Y por último, el tercer estándar viene en la última parte del artículo analizado, que señala lo siguiente: aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales, con lo cual prácticamente establece una amplitud total del amparo. Es decir, no solamente como fue diseñado en su origen, esto es, contra actos gubernamentales, que pueden ser en algunos casos actos de naturaleza administrativa o pueden ser actos de naturaleza política. No solamente contra los actos propios de los particulares, sobre todo cuando se dan relaciones asimétricas, no, sino que comprende a los dos amparos que son hasta el día de hoy discutidos, que no todos los países lo abrazan, pero que a raíz de esta última parte del artículo que regula los estándares del amparo latinoamericano debieran tenerse. Primero, el amparo contra actos parlamentarios, no solamente el amparo contra leyes, sino también contra actos políticos, por ejemplo, aquellos que se dan durante el impeachment. Y por último, contra actos también jurisdiccionales,
con lo cual se justificaría el tan discutido amparo contra resoluciones judiciales, que definitivamente la cosa juzgada es lo que hace el divorcio entre las opiniones. Este viene a ser el amparo latinoamericano, un amparo cuyo estándar, repito, normativamente está en la Convención. Y luego, si se quiere, con una doctrina jurisprudencial, interpretativamente está en la 8ª opinión consultiva. ¿Existe un amparo latinoamericano? Así es. Y creo que podemos arribar a las siguientes conclusiones. Número 1. El amparo latinoamericano establece como una gran garantía convencional. Si hay una garantía convencional consagrada, esa es el amparo. Segundo, la protección de los derechos fundamentales es plena y requiere de un mecanismo especial, más allá de que los procesos ordinarios también puedan protegerlo. Tercero, el control del poder respecto de los derechos fundamentales es un control absoluto, total. Se controla al Ejecutivo, se controla al Legislativo, al Judicial e inclusive al poder económico que nace de los particulares. 4. El país que ha ratificado la Convención y forma parte del sistema interamericano de derechos humanos debe adecuarse a los estándares de este amparo latinoamericano. Definitivamente, nadie exige que sea de manera inmediata. Hay lo que la doctrina ha desarrollado, el llamado margen de apreciación nacional. Depende también de la biografía, de la historia que tenga cada país. En el caso peruano se ha quedado constitución, ley y jurisprudencia. Pero, por ejemplo, el caso de Argentina es exactamente a la inversa. Nace primero en la jurisprudencia, luego se recoge en una ley y recién en el año 94 va a tener reconocimiento constitucional. Y por último, número 5, queda algo pendiente. Una tarea por hacer que viene a ser su efectividad. No basta con que normativamente, según el modelo, según la teoría, se adapte a los estándares. Es un avance importante, es un paso seguro. Sin embargo, lo que se requiere es que llegue de una manera pronta, llegue de una manera oportuna y que la vulneración de los derechos fundamentales sean, o si no van disminuyendo, al menos sean atendidos de una manera más pronta. Aguardamos sus comentarios, aguardamos sus preguntas, aguardamos sus sugerencias. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional y, si lo considera, difundir. Todos estos temas los analizamos de una manera mucho más detallada y profunda en los diversos cursos, tanto de especialización como de preparación, que tiene EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.